Durante la mayor parte de mi carrera hubo una cosa en este taller que nunca me detuve a cuestionar, ni una sola vez. Era el papel de lija. Para mí, la lija era tan fundamental para la carpintería como lo puede ser una cinta métrica o el propio banco de trabajo. Simplemente asumía que era una etapa inamovible del proceso. Primero aserrabas la madera para darle las dimensiones correctas, luego cortabas uniones, hacías el ensamblaje en seco, pegabas y finalmente empezaba la interminable rutina del lijado. Empezabas con grano 60-80 para quitar las marcas de la máquina. Luego pasabas al 120 para borrar los arañazos del grano anterior, saltabas al 180, luego al 220. Y si ese día me sentía especialmente ambicioso o si la pieza era para un cliente exigente, quizás llegaba hasta el grano 320 o 400. Esa era la norma, el ritual sagrado que repetía mecánicamente día tras día, año tras año, sin pensar en absoluto en lo que realmente estaba haciendo. Me había convencido a mí mismo de que todo ese polvo fino, el ruido ensordecedor de la lijadora orbital y el gasto constante en discos abrasivos eran simplemente el precio necesario que había que pagar para obtener una superficie suave y un acabado profesional. No había otra alternativa viable, o al menos eso era lo que yo creía ciegamente en mi ignorancia. Todo eso cambió drásticamente hace unos 8 años. Tuve la inmensa fortuna de pasar un fin de semana largo visitando un taller de muebles en el condado de Lancaster, en Pensilvania. No era un taller moderno con maquinaria CNC y sistemas de aspiración de última generación. Era una operación de una familia Amish. 3 generaciones completas de artesanos trabajaban allí, bajo el mismo techo, de madera desgastada por el tiempo. No había electricidad de la red, todas las herramientas que requerían energía funcionaban mediante un complejo sistema de ejes y correas impulsado por un motor diésel central, pero la gran mayoría del trabajo se hacía puramente con fuerza humana y herramientas de corte. Mientras recorría el lugar, observando la eficiencia silenciosa con la que movían la madera, noté algo que, literalmente, me detuvo en seco. Se me heló la sangre por un momento. Empecé a buscar desesperadamente por todos lados, en los bancos de trabajo desordenados pero organizados, dentro de los cajones abiertos, incluso en los barriles de basura que había en las esquinas. No había ni una sola hoja de papel de lija en todo el taller, ni una sola. Busqué rastros del polvo finísimo y blanquecino que ceja la lija, ese que se mete en los poros de la piel y en los pulmones, y no encontré nada. Solo virutas rizadas y largas, y un polvo de sierra mucho más grueso y honesto. Con una incredulidad total me acerqué al constructor más anciano de la familia, un hombre cuyas manos parecían hechas de la misma corteza de roble que trabajaba, y le pregunté directamente sobre la ausencia de abrasivos. No me respondió con palabras de inmediato. Simplemente me miró con una sonrisa tranquila y llena de sabiduría, y deslizó su mano curtida con total suavidad sobre la superficie de una enorme mesa de nogal negro que estaban terminando de ajustar. Me hizo una seña para que yo hiciera lo mismo. Cuando toqué esa madera sentí algo que rompió todos mis esquemas mentales. Era la superficie más lisa, más tersa y, extrañamente, más luminosa que jamás había sentido en una pieza de madera en toda mi vida. No solo era suave al tacto, tenía una profundidad visual y un brillo que parecía emanar desde el interior de las fibras de la madera. Era infinitamente mejor que cualquier cosa que yo hubiera lijado hasta grano 320 o incluso 400. Y lo más impactante de todo, cuando acerqué mi cara a la madera para examinarla bajo la luz que entraba por la ventana, no vi ni un solo arañazo de lijado. Absolutamente ninguno. Ni un rastro de esas marcas helicoidales que mis lijadoras orbitales dejaban siempre, por muy fino que fuera el grano final. Hoy voy a desglosar exactamente qué es lo que utilizan los Amish en lugar de papel de lija, por qué este método ancestral produce una superficie abrumadoramente superior para el acabado, y cómo podéis empezar a aplicar estas técnicas en vuestro propio taller, incluso si habéis estado lijando vuestra madera durante toda vuestra vida, como lo hacía yo. Además, os pido que os quedéis hasta el final, porque os voy a mostrar un truco sencillísimo que aprendí de ellos, que utiliza solo un poco de agua corriente para verificar la calidad de la superficie antes de aplicar cualquier acabado, y que cambió por completo mi forma de entender la preparación de la madera. Lo primero que debemos asimilar, y que a mí me costó digerir, es que la decisión de los Amish de evitar el papel de lija no se basa en una tradición pintoresca, ni es una restricción religiosa extraña o un simple capricho de viejos testarudos. Es una elección puramente práctica, una solución técnica madurada durante generaciones de artesanos que entendieron profundamente lo que sucede en la superficie de la madera cuando interactuamos con ella. Una vez que entiendes la razón física detrás de su método, empiezas a ver el papel de lija de una forma muy diferente. No como una herramienta de acabado, sino como una herramienta de destrucción controlada. Sus métodos producen mejores resultados.
y lo han demostrado durante siglos de fabricación de muebles finos que duran más que los edificios que los albergan. Para entender realmente por qué los Amish hacen lo que hacen, necesitamos un poco de contexto histórico y geográfico, porque aquí la historia no es nostalgia, es ingeniería acumulada. La tradición de carpintería Amish en Pensilvania y Ohio no surgió de la nada en el vacío, se remonta directamente a los años 1700, cuando inmigrantes de habla alemana, principalmente de regiones como el Palatinado y Suiza, trajeron consigo sus ricas tradiciones artesanales europeas al Nuevo Mundo. Estos hombres no eran aficionados, eran maestros formados en los rigurosos gremios de ebanistería y carpintería germánicos de la época. En esas escuelas medievales y renacentistas, las herramientas manuales no eran una alternativa romántica o un pasatiempo de fin de semana para cuando fallaba la electricidad. Eran la tecnología punta de la época, eran la única forma de trabajar. Un maestro ebanista de 1750 en Europa tenía que ser capaz de tomar un tronco en bruto y convertirlo en un mueble con uniones tan precisas que no necesitaban pegamento, y con superficies tan perfectas que no necesitaban lija. Debido a que las comunidades Amish han mantenido, de forma deliberada y consciente, una relación muy específica con la tecnología moderna, adoptando solo aquello que genuinamente mejora su trabajo y su vida comunitaria sin destruir sus valores. Esos métodos tradicionales, basados en herramientas manuales, nunca fueron reemplazados por máquinas eléctricas ruidosas. En su lugar, esos métodos fueron refinados, perfeccionados y optimizados a lo largo de 3 siglos de práctica ininterrumpida en suelo americano. Quiero ser extremadamente cuidadoso con esto y no quiero romanticismo barato. Los constructores Amish con los que he tenido el privilegio de pasar tiempo no trabajan de esta manera, para parecer auténticos ante los turistas o para vender una imagen pintoresca. Lo hacen porque funciona mejor. Punto. Son, sin exagerar, algunos de los artesanos con la mentalidad más práctica y orientada a los resultados que he conocido jamás. Cada decisión que se toma en sus talleres tiene una razón técnica y económica detrás, y esa razón casi siempre se reduce a 2 cosas: la calidad final del producto o la eficiencia del proceso a largo plazo. Cuando le pregunté a ese viejo constructor por qué no usaban papel de lija, no me dio una respuesta filosófica sobre la conexión espiritual con el árbol, ni me citó las escrituras. Me miró a los ojos y me dijo con total pragmatismo: ¿por qué querría rayar la madera para luego intentar arreglar esos mismos arañazos? Esa única frase, tan simple y directa, fue como un martillazo que demolió toda mi estructura mental sobre la preparación de superficies. El principio clave que la mayoría de nosotros ignoramos, atrapados en la mentalidad de la ferretería moderna, es este: cuando lijas la madera, incluso con los granos más finos imaginables. Lo que estás haciendo en realidad es arrastrar miles de partículas abrasivas diminutas y duras a través de la superficie. Bajo un microscopio, esas partículas actúan como arados microscópicos que desgarran, aplastan y deshilachan las fibras individuales de la madera de forma aleatoria y caótica. Una superficie lijada, bajo un aumento potente, no parece lisa. Parece un campo que ha sido arado agresivamente en todas direcciones. Las fibras están esponjosas, rotas y aplastadas, tumbadas en desorden. Cuando aplicas un acabado, ya sea aceite, barniz o goma laca, sobre esa superficie maltratada, el acabado se absorbe de forma desigual en esas fibras desgarradas. Y lo que es más importante para la estética final: la luz que incide sobre esa superficie se dispersa en todas las direcciones debido al caos microscópico, eliminando la claridad visual. Por eso las superficies lijadas, aunque al tacto parezcan suaves, nunca tienen esa profundidad, esa vida o ese brillo casi cristalino que ves en los muebles antiguos de museos o en las piezas Amish de alta calidad. El enfoque Amish es fundamentalmente diferente, es un cambio de paradigma total. En lugar de utilizar la abrasión para desgastar la superficie, ellos cortan las fibras de la madera de forma limpia y precisa, utilizando herramientas con bordes de acero increíblemente afilados. Un cepillo de contrafibra bien ajustado o una rasqueta de ebanista perfectamente afilada no desgarran la madera, la rebanan. Y una superficie cortada limpiamente, vista bajo el mismo microscopio, parece un césped recién cortado con una cuchilla de afeitar. Las fibras están de pie, cortadas uniformemente a la misma altura, sin aplastamiento ni desgarro. Cuando el acabado se aplica sobre esta superficie cortada, se absorbe de manera uniforme, y lo más crucial es que la luz se refleja de vuelta de forma consistente y profunda, sin dispersarse. Ese es el secreto, del brillo luminoso que tienen los muebles Amish. No es un barniz secreto que cocinan en ollas de cobre bajo la luna llena. Es una superficie secreta, creada por la física del corte en lugar de la física de la abrasión. Muy bien, pasemos a la práctica. Vamos a desglosar las herramientas y métodos específicos que vi utilizar en esos talleres.
empezando por la que considero que es la piedra angular absoluta de todo el flujo de trabajo de acabado Amish. El cepillo de mano es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y no me refiero a un cepillo cualquiera para desbastar, sino específicamente al cepillo para alisar o suavizar, lo que en inglés llaman un smoothing plane. La gran mayoría de los constructores Amish que observé utilizan cepillos de banco del número 4 o del número 4,5 para el trabajo final de superficie. No utilizan un número 5, que es más para uso general, ni un número 7 para enderezar, usan un cepillo de base corta, de unos 25 centímetros de largo, configurado para tomar una viruta tan ridículamente fina que podrías leer un periódico a través de ella. Estamos hablando de una viruta de entre 1 y 2 milésimas de pulgada de espesor, algo que parece más humo que madera. Cuando intenté replicar lo que vi por primera vez en mi propio taller, fracasé estrepitosamente. No pude hacerlo bien. Mis virutas eran demasiado gruesas, la cuchilla se clavaba en la madera, y el cepillo dejaba marcas profundas en los bordes de la base. El artesano Amish que me estaba observando notó mi frustración, se acercó en silencio, tomó mi cepillo de mis manos temblorosas y pasó unos 5 minutos en su estación de afilado. Me lo devolvió sin decir palabra. Cuando volví a pasarlo por la tabla de arce que estaba trabajando, la diferencia no fue solo notable, fue como comparar el día con la noche. La cuchilla estaba más afilada que cualquier cosa que yo hubiera logrado jamás con mis piedras de afilar modernas. Pero el verdadero secreto no estaba solo en el afilado, sino en el ajuste del rompevirutas. Él había ajustado el rompevirutas para que se situara a menos de una treintena y dosaba parte de pulgada del borde de corte de la cuchilla, es decir, a unos 0,8 milímetros o incluso menos. Ese ajuste del rompevirutas es absolutamente crítico y es lo que la mayoría de los carpinteros modernos ignoran. La función del rompevirutas es, como su nombre indica, quebrar la viruta casi en el instante en que es cortada, impidiendo que la viruta actúe como una palanca que levante y desgarre la veta de la madera por delante del corte. Con esa configuración milimétrica y precisa, pude sacar virutas de ancho completo de una pieza de arce rizado, una de las maderas más difíciles y propensas al desgarro que existen, sin que se produjera ni un solo enganchón ni una sola imperfección en la superficie. El arce rizado es la madera que hace llorar a la gente que depende del papel de lija, y yo la estaba dejando perfecta en segundos con un cepillo manual. Otra cosa que observé es que los constructores Amish trabajan con el cepillo de alisar manteniéndolo con un ligero sesgo, quizás unos 10 o 15 grados con respecto a la dirección del avance. Esto reduce efectivamente el ángulo de corte real de la cuchilla, lo que resulta en una acción de corte aún más limpia y suave, especialmente en maderas duras o con vetas cambiantes. Trabajan metódicamente, superponiendo cada pasada del cepillo en aproximadamente la mitad del ancho de la cuchilla para asegurar una uniformidad total en toda la superficie. Comprueban constantemente, no tocando con la mano, sino sosteniendo la tabla en un ángulo bajo con respecto a una fuente de luz, como una ventana o una lámpara bien colocada. Cuando la superficie refleja la luz de manera perfectamente uniforme, sin puntos mates, rayas o sombras que indiquen una depresión o un desgarro microscópico, la tabla está terminada. Todo este proceso, para un tablero de mesa típico, lleva quizás entre 3 y 5 minutos de trabajo físico real con el cepillo. Eso es considerablemente menos tiempo del que me llevaba a mí pasar por 4 granos de papel de lija con la lijadora orbital ruidosa y polvorienta. Ahora, la segunda herramienta que me sorprendió enormemente por su eficacia y simplicidad fue la rasqueta de ebanista. Y no me refiero solo a la rasqueta de tarjeta, que es una simple lámina de acero rectangular, aunque también las usan mucho para retoques rápidos. Me refiero a una rasqueta de ebanista propiamente dicha, una que tiene una base de fundición y un cuerpo, como el modelo número 80 de Stanley o el número 12. En los talleres Amish que visité, la rasqueta de ebanista es tratada casi como si fuera un segundo cepillo de alisar, una herramienta de precisión para el acabado final. Se utiliza inmediatamente después del cepillo de mano en áreas donde la veta de la madera es extremadamente difícil, alrededor de nudos nudosas, o en cualquier superficie donde la dirección de la fibra cambie de manera impredecible y caótica, donde incluso el cepillo mejor ajustado podría causar un desgarro microscópico. La magia de una rasqueta, y lo que mucha gente no entiende, es que funciona creando una rebaba microscópica, un pequeño gancho, en el borde de una fina placa de acero de alta calidad. Esa rebaba no raya la madera, pela una verdadera viruta microscópica, no el polvo fino y sucio que hace el papel de lija. Cuando la rasqueta está afilada y configurada correctamente, obtienes unas virutas tenues, rizadas y casi translúcidas que salen de la superficie, y lo que queda atrás es una madera con la suavidad del cristal, lista para el acabado.
Uno de los constructores Amish tuvo la paciencia de enseñarme su técnica exacta para afilar una rasqueta. Y fue un proceso tan increíblemente simple que me sentí verdaderamente estúpido por haber evitado usar rasquetas durante toda mi carrera profesional, pensando que era un arte arcano y complejo. Primero, limó el borde perfectamente a escuadra con una lima plana de grano fino. Luego, asentó ese borde plano en una piedra de afilar de grano medio para eliminar las marcas de la lima. Y finalmente sacó la rebaba con un asentador de acero endurecido, aplicando solo 3 pasadas firmes y controladas a unos 5 grados con respecto a la perpendicular. Todo el proceso de afilado, de principio a fin, le llevó unos 90 segundos. Me dijo que volvía a asentar la rebaba cada 15 o 20 minutos de uso continuo de la rasqueta. Esa es la parte crucial que la mayoría de los carpinteros modernos se saltan y por eso fracasan con esta herramienta. Una rasqueta solo funciona de manera hermosa cuando la rebaba está fresca y afilada. En el momento en que se desafila, lo cual ocurre rápido debido a la fricción, dejas de cortar virutas y empiezas a empujar el acero contra la madera, simplemente bruñendo y calentando la superficie en lugar de cortarla limpiamente. Ahí es cuando la gente se frustra, se rinde, tira la rasqueta al cajón y vuelve corriendo al papel de lija. Los Amish no se rinden, simplemente afilan más a menudo. Ven el afilado como parte integral de la carpintería, no como una interrupción molesta. Por cierto, si estáis disfrutando aprendiendo sobre estos métodos honestos y antiguos del oficio, he recopilado algo que creo que os va a ser de gran utilidad. Lo he llamado Los métodos olvidados, y es una colección de más de 100 secretos y técnicas de carpintería tradicional que he ido recopilando de maestros artesanos de todo el mundo. Técnicas como las que estamos cubriendo hoy y muchísimas más sobre uniones, afilado y acabados. Podéis conseguir vuestra copia escaneando el código QR que veis en pantalla ahora mismo o simplemente utilizando el primer enlace que hay en la descripción del vídeo. Muy bien, sigamos adelante. El tercer método que quiero compartir con vosotros implica el uso de la cuchilla de arrastre, lo que en inglés llaman un draw knife, y el cepillo de radios o spoke shave. Es aquí donde la diferencia entre el enfoque Amish y la práctica moderna se vuelve más evidente y dramática. En la gran mayoría de los talleres modernos de hoy en día, si necesitas dar forma a una curva compleja, redondear un borde con un radio específico o hacer un ahusamiento en la pata de una mesa. Automáticamente echas mano de la fresadora eléctrica con una fresa de rodamiento, una lijadora de banda estacionaria o quizás una escofina agresiva si eres más tradicional. En los talleres Amish que visité, todas esas tareas de conformado y perfilado se manejan casi exclusivamente con cuchillas de arrastre y cepillos de radios. Una cuchilla de arrastre es una hoja de acero ancha y pesada con 2 mangos de madera que tiras hacia tu cuerpo, mientras la pieza de trabajo está firmemente sujeta en un banco de cepillar o en un tornillo de banco de carpintero. Esta herramienta tiene una capacidad asombrosa para eliminar material increíblemente rápido, mucho más rápido que cualquier lijadora de banda, y en manos habilidosas deja una superficie que casi no necesita más refinamiento. El cepillo de radios, que esencialmente es un cepillo de mano diminuto con mangos laterales diseñado específicamente para trabajar curvas, se utiliza inmediatamente después para ajustar la forma con precisión y alisar la superficie. Lo que más me impactó fue la velocidad y la precisión con la que estos constructores podían dar forma a una pata de silla Windsor compleja, o redondear el borde de una mesa con un radio perfectamente consistente utilizando solo estas 2 herramientas manuales. No utilizaban líneas de trazado complejas para la curva, ni plantillas de DM, ni guías. Trabajaban puramente a ojo y por tacto, confiando en la memoria muscular de sus manos y en la respuesta de la herramienta contra la veta de la madera. Y las superficies que dejaban atrás estaban, literalmente, listas para recibir el acabado, sin pasar por una sola hoja de lija. Vi a un constructor dar forma y alisar completamente las 4 patas de una silla Windsor en menos tiempo del que me habría llevado a mí configurar la mesa de la fresadora, buscar la fresa correcta, hacer una prueba en un trozo de madera de desecho y hacer el fresado real. La clave, una vez más, es tener herramientas asombrosamente afiladas y manos que han practicado miles de horas. La cuchilla de arrastre estaba afilada con un bisel de 25 grados, tan afilada que podía afeitar, y la cuchilla del cepillo de radios estaba asentada con un pulido de espejo a 30 grados. Esos bordes de acero perfectamente afilados están haciendo el trabajo combinado de papel de lija, fresas y escofinas, todo a la vez, de forma silenciosa y sin crear una nube de polvo tóxico. El cuarto método que asimilé es uno que la mayoría de los carpinteros modernos nunca han oído mencionar, y eso es el bruñido de la madera misma antes de aplicar el acabado.
después de que los constructores Amish terminan de cepillar o rasquetear una superficie para dejarla perfecta. Algunos de ellos, especialmente cuando trabajan con maderas de poro cerrado como el cerezo o el arce, dan un paso adicional muy curioso. Toman un trozo de madera dura, muy suave y densa, o a veces la parte posterior curva y pulida de una gubia de tallar vieja, y frotan toda la superficie de la pieza con una presión firme y constante. Lo que esto hace es comprimir físicamente las fibras más externas de la madera, cerrando los poros y creando una capa superficial mucho más densa, dura y lisa. Es un principio muy similar al que ocurre cuando un pulidor francés aplica goma laca con una muñequilla para rellenar los poros, con la diferencia fundamental de que aquí estás densificando y sellando la madera misma antes de aplicar cualquier acabado externo. El resultado es una superficie que absorbe el aceite o el barniz de manera mucho más uniforme, sin que se produzca ese efecto de chupado en ciertas áreas, y desarrolla un lustre mucho más profundo y rico con el paso del tiempo. Un constructor en el condado de Holmes, en Ohio, me mostró una cómoda de cerezo que había bruñido completamente antes de terminarla simplemente con aceite de linaza cocido. Esa pieza tenía un brillo profundo, una calidez y una luminiscencia que nunca he visto en ningún mueble de cerezo que haya sido terminado sobre madera lijada. Se ríe entre dientes. Rió un poco cuando me dijo que el bruñido de un panel grande le lleva unos 10 minutos de trabajo físico intenso, pero que la diferencia que hace en cómo se ve el acabado después de 6 meses de envejecimiento natural es simplemente dramática y vale cada segundo del esfuerzo. Ahora, aquí hay algo que no esperaba aprender y que me costó entender al principio, pero que podría ser el método más importante de todos los que aplican los Amish, porque afecta a todo el proceso desde el inicio. Los constructores Amish con los que trabajé son extremadamente deliberados y selectivos con las especies de madera que eligen para sus muebles, y hacen esa elección basándose, en gran parte, en lo bien que responde esa madera a las herramientas de corte manuales. Esto es algo en lo que la mayoría de nosotros, los carpinteros modernos, nunca pensamos. Elegimos la madera principalmente por su color, el dibujo de la veta, la disponibilidad en el almacén o el coste. Y luego lidiamos con cualquier desafío de superficie que esa madera nos presente, confiando en que el papel de lija lo arreglará todo. Los Amish empiezan el proceso al revés. El cerezo eso es una de sus favoritas, no solo por su color que madura con el tiempo, sino porque se cepilla como mantequilla cuando las herramientas están afiladas, dejando un acabado de espejo directamente desde la cuchilla. El nogal negro es muy preciado porque, aunque tiene una veta a veces entrelazada, se rasquetea hermosamente y absorbe los acabados de aceite revelando un tono profundo y rico. El roble blanco se utiliza principalmente para trabajos estructurales y tableros de mesa expuestos a mucho desgaste, porque es lo suficientemente duro para mantener una superficie cepillada y lisa bajo el uso diario intenso. El arce duro aparece en bancos de trabajo y tablas de cortar porque se bruñe naturalmente con el uso y el contacto constante con las herramientas. Incluso la madera secundaria, la que se usa en partes no visibles de los muebles, se elige teniendo en cuenta la preparación de la superficie con herramientas manuales. Utilizan ría entre dientes, el chopo o álamo para los laterales de los cajones y componentes interiores porque es una madera lo suficientemente blanda como para cepillarse sin esfuerzo, permitiendo un ajuste perfecto de los cajones. Y es lo suficientemente estable como para permanecer plana con los cambios de humedad. Cada especie de madera que entra en el taller está allí porque coopera activamente con el flujo de trabajo basado en herramientas manuales. Cuando le pregunté a un constructor si alguna vez usaba arce altamente rizado o con nudos complejos para tableros de mesa, me dijo que solo lo hacía si el cliente lo pedía específicamente y estaba dispuesto a pagar el sobrecoste. Porque el riesgo de desgarro microscópico con el cepillo significaba que tendría que pasar horas adicionales trabajando con la rasqueta. Ese es el tipo de pensamiento eminentemente práctico y pragmático que impregna todo lo que hacen en sus talleres. No luchan contra la madera, eligen maderas que colaboran con sus herramientas. El sexto método que aprendí actúa como el pegamento que une a todos los demás, y es algo que desearía sinceramente que alguien me hubiera dicho hace 30 años, cuando empecé en este oficio. Los Amish no tratan el afilado de las herramientas como una tarea separada, aburrida y molesta que se hace al final del día o cuando la herramienta ya no corta nada. Tratan el afilado como una parte integral y continua del proceso de acabado mismo. En cada taller Amish que visité, sin excepción, la estación de afilado estaba situada al alcance de la mano del banco de trabajo principal. No estaba en una habitación trasera, ni escondida en un cajón, ni en otra esquina del taller. Estaba justo ahí, al lado de donde se cortaba la madera. Los constructores afilaban constantemente, de forma casi rítmica.
Unas pocas pasadas rápidas en una piedra de agua de grano alto, entre cada 2 o 3 pasadas pesadas con el cepillo de alisar. Un rebruñido rápido de la rasqueta cada 15 minutos. Un retoque rápido en la cuchilla del cepillo de radios entre cada pata de silla. Esto no es un comportamiento obsesivo-compulsivo o una pérdida de tiempo. Es un sistema de trabajo diseñado para la eficiencia y la calidad total. Las herramientas están siempre en su pico máximo de afilado, lo que significa que las superficies que dejan están siempre en su pico máximo de calidad. Lo que a su vez significa que nunca hay un momento en el que el artesano piense: vaya, esto ha quedado fatal, quizás debería rendirme y lijarlo. El kit de afilado que utilizan es sorprendentemente simple y efectivo. Una piedra de agua de grano 800 para establecer el bisel inicial, una piedra de grano 4000 para el afilado principal, una piedra de grano 8000 para el pulido final del espejo, y un asentador de cuero cargado con compuesto de óxido de cromo verde para el toque final. Eso es todo. No hay plantillas de afilado complejas ni sistemas motorizados caros. Cada borde de corte en el taller, desde la cuchilla del cepillo hasta el formón más pequeño, pasa exactamente por la misma progresión de afilado, y todo el proceso para una cuchilla de cepillo lleva menos de 3 minutos. Después de años aplicando estos métodos y observando mi propio trabajo, he empezado a notar ciertos patrones claros, hábitos que yo mismo tenía arraigados y que el enfoque maneja de una manera completamente diferente y superior. El primer patrón pernicioso que identifico es la tendencia casi automática de echar mano del papel de lija en el momento exacto en que una superficie no queda perfecta tras el mecanizado o el primer cepillado. La mayoría de nosotros hacemos esto porque el papel de lija es, digámoslo claramente, muy indulgente con la falta de técnica. No requiere ninguna habilidad especial para usarlo y siempre, invariablemente, hace que la superficie se sienta más suave al tacto de inmediato, engañando a nuestros dedos. Pero de lo que no nos damos cuenta es de que estamos intercambiando una suavidad real y física por una ilusión óptica de suavidad. Una superficie lijada se siente suave simplemente porque las fibras descarradas y aplastadas son tan increíblemente pequeñas que nuestros receptores táctiles en las yemas de los dedos no pueden detectarlas individualmente. Pero, y esto es lo crucial, el acabado que apliquemos después sí sabe que esas fibras están ahí, las absorbe y las resalta. Y la luz también sabe que están ahí, y se dispersa en lugar de reflejarse, matando la profundidad de la madera. El segundo patrón negativo es saltarse por completo el uso de los cepillos de alisar para el trabajo final de superficie. Yo hice esto durante años, lo confieso. ¿Por qué? Porque mis cepillos nunca estaban lo suficientemente afilados y no tenía ni idea de cómo configurar el rompevirutas correctamente para evitar el desgarro. Así que, en mi ignorancia, asumía que los cepillos manuales eran solo para dimensionar la madera de forma tosca, no para acabar superficies. Los Amis me demostraron, con la calidad de sus muebles, que el problema nunca fue la herramienta. El problema siempre fue el borde de corte desafilado y el mal ajuste de la máquina. El tercer patrón es la búsqueda inútil de comprar granos de lija cada vez más finos, pensando erróneamente que eso resolverá el problema de la falta de claridad en el acabado. He visto a carpinteros aficionados y profesionales llegar hasta granos 600 o incluso 800, pasando 45 minutos o más en un solo tablero de mesa, y la superficie resultante sigue sin tener la profundidad, la vida y el brillo que se consigue con un cepillado de alisar de 2 minutos. Más lijado no arregla lo que el lijado, por su propia naturaleza abrasiva, le hace fundamentalmente a las fibras de la madera. Solo crea una capa más fina de caos microscópico. El cuarto patrón es elegir las especies de madera basándose solo en la estética o el coste, sin considerar en absoluto cómo responden esas maderas a las herramientas de corte manuales. Este era un punto ciego masivo para mí. Elegía una tabla por su color o por un dibujo de beta espectacular, y luego pasaba horas luchando contra ella con la lijadora orbital, intentando desesperadamente conseguir una superficie decente que aceptara el acabado sin mancharse. Los Amis eligen sus maderas de forma cooperativa, buscando especies que trabajen a su favor, y esa única decisión estratégica elimina la inmensa mayoría de sus problemas de preparación de superficie mucho antes de que estos empiecen. La buena noticia es que, una vez que identificas estos patrones negativos en tu propio trabajo, puedes empezar a cambiar tu enfoque de manera gradual, un proyecto a la vez. No estoy diciendo que tengáis que tirar cada hoja de papel de lija de vuestro taller mañana mismo y volveros luditas. Simplemente, empezad por poner a punto un cepillo de alisar, afilarlo como nunca antes lo habéis hecho, ajustar el rompevirutas al milímetro y probarlo en vuestro próximo proyecto. Sentiréis la diferencia física en la madera inmediatamente bajo vuestras manos. Ahora,
Pasemos a ese truco bonus que os prometí al principio del vídeo, y os aseguro que este solo ya vale todo el tiempo que habéis pasado viendo esto. Cuando los constructores Amish están preparando una superficie final para el acabado, realizan una verificación de calidad final que nunca he visto descrita en ningún libro de carpintería moderno o curso online. Toman un trapo de algodón limpio, lo humedecen ligeramente con agua del grifo normal y corriente y lo pasan suavemente por toda la superficie que acaban de cepillar o rasquetear. Luego, sostienen la tabla en un ángulo muy bajo con respecto a una fuente de luz fuerte y observan atentamente lo que sucede a medida que el agua se absorbe en la madera. Si la superficie ha sido cepillada o rasqueteada de forma limpia y perfecta, cortando todas las fibras, el agua se absorbe de manera totalmente uniforme y la tabla mantiene un aspecto visual constante y homogéneo. Pero si hay alguna área donde la veta se desgarró, incluso a un nivel microscópico invisible al ojo humano desnudo o al tacto, esas zonas dañadas absorben el agua mucho más rápido por capilaridad y se ven notablemente más oscuras que la madera circundante. Esas manchas oscuras son exactamente los lugares donde veríais manchas, irregularidades o absorción desigual cuando aplicaráis tinte, aceite o barniz. Así que el constructor Amish marca esas zonas específicas con un lápiz de mina blanda, deja que la tabla se seque por completo de forma natural. Y luego trabaja solo esas áreas específicas con unas pocas pasadas precisas de la rasqueta de ebanista hasta eliminar el desgarro. Vuelve a humedecer la zona y la comprueba de nuevo. Cuando el agua se absorbe de manera perfectamente uniforme en toda la pieza, sin dejar rastro de zonas oscuras, la superficie está verdaderamente lista para recibir el acabado con la garantía de que quedará perfecto. Empecé a aplicar este método hace unos 7 años, y desde entonces ha eliminado por completo cada problema de acabado irregular o manchado que antes solía atribuir erróneamente a la calidad del tinte o a la propia madera. Nunca fue la culpa del tinte, siempre fue la culpa de la superficie mal preparada. Y esta simple prueba del agua te muestra exactamente dónde están los problemas antes de comprometer una sola gota de acabado costoso sobre la madera. Probadlo en vuestro próximo proyecto serio. Creo que os sorprenderéis genuinamente de lo que habéis estado pasando por alto durante todos estos años confiando ciegamente en la lija. Una cosa más antes de despedirme. He pasado mucho tiempo recopilando los mejores métodos tradicionales de carpintería que he encontrado a lo largo de mis décadas de oficio y los he puesto todos en un libro llamado Los métodos olvidados. Son más de 100 técnicas que la mayoría de los carpinteros modernos nunca han visto, explicadas con fotos paso a paso y descripciones claras para que podáis aplicarlas realmente en vuestro propio taller. Escanead el código QR que veis en pantalla ahora mismo o conseguidlo a través del primer enlace en la descripción del vídeo. Os agradezco sinceramente que hayáis visto este vídeo hasta el final y si queréis más inmersiones profundas en el mundo de los oficios tradicionales y las tecnologías olvidadas, aseguraos de suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Para entender realmente por qué los Amish hacen lo que hacen, necesitamos alejarnos de la idea de que son personas ancladas en el pasado por simple terquedad. Lo que vi en ese taller del condado de Lancaster, en Pensilvania, fue una lección de ingeniería de materiales aplicada que se remonta a los años 1700. En aquella época, los colonos de habla alemana que llegaron a los valles de Pensilvania y Ohio no eran simples campesinos que aprendieron a serrar por necesidad. Eran hombres formados en las rigurosas escuelas de ebanistería y carpintería de la tradición germánica, donde el sistema de aprendizaje, el paso de aprendiz a oficial y finalmente a maestro, duraba años de práctica diaria y disciplinada. En esas escuelas, las herramientas manuales no eran una alternativa romántica, eran la tecnología punta. Un oficial del siglo XVIII no tenía acceso a motores de inducción ni a bandas abrasivas de óxido de aluminio, por lo que toda su eficiencia dependía de la perfección del filo. Lo que los Amish han hecho es algo que nosotros, en nuestra carrera por la automatización, hemos olvidado por completo. Ellos no preservaron estas herramientas por nostalgia, sino porque han mantenido una relación deliberada con la tecnología. Solo adoptan aquello que mejora genuinamente el producto final sin comprometer la integridad de su modo de vida. En sus talleres, el conocimiento no se ha perdido ni se ha fosilizado, se ha refinado durante 3 siglos. Cuando entras en uno de estos lugares, lo primero que notas es el silencio, solo roto por el sonido rítmico del acero cortando madera y el aroma limpio de las virutas frescas. Un olor que es muy distinto al olor a polvo quemado y pegamento que flota en los talleres modernos que dependen del lijado mecánico. Allí el criterio de calidad no es una cifra en un manual de ventas, sino la longevidad de la pieza. Un mueble que sale de sus manos está diseñado para durar 200 años, y saben que la preparación de la superficie es el primer paso,
para que esa madera resista el paso del tiempo. Mi encuentro con el maestro ebanista, un hombre que llevaba más de 50 años frente a su banco de trabajo, me dio la clave filosófica de todo este asunto. Le pregunté directamente por la lija, esperando una explicación sobre la humildad o el rechazo a lo moderno. Pero él, con una practicidad que me dejó mudo, me dio una respuesta técnica. ¿Por qué iba a querer rayar la madera para luego intentar arreglar esos mismos arañazos? Esa frase resume la superioridad del método tradicional sobre el moderno. La filosofía central aquí es la diferencia entre la abrasión y el corte. Cuando usamos papel de lija, estamos realizando una acción destructiva controlada. Estamos arrastrando millones de partículas minerales duras sobre una estructura orgánica compleja. A nivel microscópico, el papel de lija actúa como un campo que ha sido arado de forma caótica. Las fibras de la madera son desgarradas, aplastadas y dobladas en todas direcciones. Esto crea una superficie que, aunque a nuestros dedos les parezca suave, está llena de pelusa microscópica. El enfoque Amish, en cambio, se basa en cortar la fibra de forma limpia, sepatándola con un filo de acero templado. Es la diferencia entre arrancar la hierba de un jardín con las manos o cortarla con una cuchilla de afeitar. Una superficie cortada tiene las células de la madera abiertas y limpias, listas para recibir el acabado de forma uniforme. Esto es lo que produce ese brillo o glow que caracteriza a sus muebles. No es un acabado mágico, es una superficie que refleja la luz de forma coherente porque no hay fibras desgarradas que dispersen los rayos en 1000 direcciones. Entender esto me hizo sentirme como un principiante de nuevo. Me di cuenta de que, durante 2 décadas, estuve luchando contra el material en lugar de trabajar con él. Había aceptado el polvo, el ruido y el gasto de la lija como un mal necesario, cuando la solución siempre estuvo en las herramientas que ya tenía en el cajón, pero que no sabía usar ni afilar correctamente. Este puente entre el pasado y el presente es vital hoy en día, porque los acabados modernos, cada vez más finos y transparentes, no perdonan los errores de base. Si quieres que una pieza de nogal o de cerezo muestre toda su profundidad, no puedes tratarla con abrasivos. Tienes que tratarla con respeto técnico, volviendo a la lógica del corte limpio que estos maestros nunca abandonaron. Pasemos ahora a lo que realmente ocurre cuando dejas de depender de la abrasión y empiezas a confiar en el filo. La base de todo el flujo de trabajo de acabado en un taller Amish es, sin ninguna duda, el cepillo de alisar. Específicamente, el cepillo de banco número 4 o el 4,5. No estamos hablando de un cepillo para devastar, ni de un cepillo de carpintero largo para enderezar cantos. Hablo de una herramienta con una base corta, diseñada para seguir las sutiles ondulaciones de la madera y dejar una superficie final. El secreto que vi en Lancaster no estaba en la marca del cepillo, sino en cómo estaba configurado. Para lograr ese acabado que parece cristal, el cepillo debe estar ajustado para tomar una viruta de entre 1 y 2 milésimas de pulgada de grosor. Para que os hagáis una idea, eso es tan fino que, si pones la viruta sobre un periódico, puedes leer las letras a través de la madera. Cuando intenté replicar esto por primera vez en mi taller, fracasé. Mis virutas eran demasiado gruesas y el cepillo dejaba marcas en los bordes. El maestro Amish que me observaba tomó mi herramienta y en 5 minutos cambió 2 cosas que transformaron mi visión. Primero, el afilado. Llevó el bisel a un pulido de espejo en una piedra de grano 8000. Pero lo segundo fue lo más importante, el rompevirutas. Lo acercó al borde de corte hasta que quedó a menos de 1,30 y dosaba parte de pulgada, aproximadamente 0,8 milímetros. Esa pieza de acero, que muchos carpinteros modernos ni siquiera saben ajustar, es la que evita el desgarro. Al estar tan cerca del filo, dobla y rompe la viruta justo en el momento en que se separa de la madera, impidiendo que la fibra se levante y se astille por delante del corte. Con ese ajuste pude cepillar arce rizado, una madera que suele ser una pesadilla por sus cambios constantes de dirección en la veta, y dejarla tan suave que la luz rebotaba en ella como si fuera un espejo de agua. Los Amish trabajan el cepillo con un ligero sesgo, unos 10 o 15 grados respecto a la dirección del avance, lo que facilita el corte y reduce el esfuerzo físico. Una mesa completa les lleva quizás 5 minutos de reloj, mucho menos de lo que tardarías tú en cambiar el primer disco de lija. La segunda herramienta que me obligó a replantearme mis métodos fue la rasqueta de ebanista. No me refiero a un simple trozo de acero, sino a una rasqueta montada en un cuerpo de fundición, como el modelo número 80. En los talleres que visité, la rasqueta es la encargada de las zonas donde el cepillo, por muy afilado que esté, no puede entrar, alrededor de nudos, en vetas extremadas con flejas o en maderas con una densidad irregular. Lo que hace que la rasqueta sea superior a la lija es el mecanismo de corte. A diferencia de un formón, la rasqueta trabaja mediante una rebaba microscópica, un pequeño gancho de acero que se crea en el borde de la hoja.
Mientras la lija crea polvo, la rasqueta crea virutas diminutas, casi como hilos de seda. La clave aquí es el afilado, y vi cómo lo hacían en menos de 90 segundos. Primero pasan una lima fina para dejar el borde perfectamente a escuadra a 90 grados. Luego lo asientan en una piedra de aceite o agua para eliminar las marcas de la lema. Finalmente usan un bruñidor de acero endurecido para dibujar la rebaba, aplicando 3 pasadas firmes con una inclinación de solo 5 grados. Lo que la mayoría de la gente hace mal es usar demasiada presión o un ángulo excesivo, lo que dobla el acero demasiado y arruina el corte. Un artesano Amish vuelve a asentar esa rebaba cada 15 o 20 minutos de trabajo. Si notas que la herramienta empieza a producir polvo en lugar de virutas, te detienes y afilas. Esa disciplina es la que garantiza que la superficie nunca sea maltratada. El tercer método que me dejó asombrado fue el uso de la cuchilla de arrastre, el draw knife, y el cepillo de radios o spoke shave. En un taller moderno, si quieres redondear el borde de una mesa o dar forma a una pata, buscas una fresadora y una fresa de radio. El problema es que la fresadora corta a altísimas revoluciones y a menudo quema la madera o deja marcas de vibración que luego tienes que, sí, lo has adivinado, lijar durante horas. Los Amish moldean estas formas a mano. La cuchilla de arrastre, usada en un banco de hendido, o shaving horse, permite eliminar grandes cantidades de material con una precisión asombrosa. Siguen el perfil de la beta, lo que hace que la pieza sea estructuralmente más fuerte que si se cortara ignorando la dirección de las fibras. Después, usan el cepillo de radios para refinar la curva. Al ser esencialmente un cepillo de alisar en miniatura con mangos laterales, el acabado que deja es idéntico al de una superficie plana, limpio, brillante y sin fibras levantadas. Vi a un joven oficial dar forma a 4 patas de una silla en lo que yo tardaría en sacar la fresadora de su caja. La eficiencia no viene de la velocidad de la herramienta, sino de eliminar todos los pasos intermedios de corrección que requiere el trabajo mecánico. El cuarto método, quizás el más esotérico para alguien acostumbrado a los acabados industriales, es el bruñido de la madera virgen. Una vez que la superficie está perfectamente lisa por el cepillo o la rasqueta, algunos maestros pasan un bruñidor de acero pulido o incluso un trozo de madera mucho más dura, como el boj, sobre la superficie de la pieza. Aplican una presión considerable. Lo que están haciendo es comprimir físicamente las fibras de la madera, cerrando los poros de forma mecánica. Esto no solo hace que la madera sea más resistente a las abolladuras, sino que crea una barrera natural. Cuando aplicas el aceite de linaza o la cera después de bruñir, el acabado no se hunde en las profundidades de la madera de forma caótica, sino que se asienta de manera uniforme en la superficie densificada. El resultado es un lustre que parece venir de dentro de la madera. Vi un aparador de cerezo tratado así que, 8 años después, todavía conservaba un brillo que ninguna laca moderna podría imitar sin parecer plástico. Todo esto nos lleva a la quinta técnica, que es más una estrategia de taller. La selección cooperativa de especies. La mayoría de nosotros compramos madera por cómo se ve, pero los Amish la eligen por cómo se trabaja. El cerezo y el nogal son sus preferidos no solo por la estética, sino porque son maderas que entienden el filo del acero. El arce duro se reserva para superficies que necesitan bruñirse con el uso, como los bancos de trabajo. Saben que tablas tienen una veta demasiado rebelde para ser cepilladas y las destinan a piezas menores o las trabajan exclusivamente con rasqueta. Nunca fuerzan un método sobre una madera que no lo acepta. Finalmente, el sexto pilar es el flujo del afilado. En un taller Amish, el afilado no es un evento, es una respiración. Tienen sus piedras, usualmente una combinación de grano 800 para el desbaste, 4000 para el afilado y 8000 para el pulido final. Siempre listas con agua o aceite al lado del banco. No usan guías de afilado comerciales. Lo hacen a pulso. Con la práctica de 20 años, sus manos encuentran el ángulo de 25 o 30 grados de forma instintiva. He visto a un artesano darle 3 pasadas a su cuchilla de cepillo, pasarla por un asentador de cuero con óxido de cromo y volver al trabajo en menos de un minuto. Esa inmediatez es la que permite que nunca se sientan tentados a usar lija. Si la herramienta corta, la superficie queda perfecta. Si la superficie queda perfecta, el trabajo de acabado ha terminado antes de haber empezado. Después de pasar años intentando desaprender lo que la industria moderna nos ha inculcado como verdades absolutas, he empezado a ver con claridad ciertos patrones de pensamiento erróneo, que nos atrapan a casi todos. Son hábitos que yo mismo defendí durante las 2 primeras décadas de mi carrera y que el enfoque Amish me ayudó a identificar como simples callejones sin salida técnicos. El primer patrón, y quizás el más destructivo, es lo que yo llamo la muleta del abrasivo. Tenemos la costumbre de echar mano de la lija en el momento exacto En que una superficie no queda perfecta tras el maiknelezo o el primer cepillado.
Lo hacemos porque el papel de lija es, por definición, una herramienta que perdona la falta de pericia. No requiere una técnica depurada para ser usada y de inmediato engaña nuestros sentidos haciendo que la madera se sienta suave al tacto. Pero lo que no queremos ver es que estamos intercambiando una suavidad real y profunda por una ilusión óptica. Una superficie lijada se siente lisa solo porque las fibras desgarradas son tan diminutas que las yemas de los dedos no las detectan, pero el acabado que apliquemos después, sea aceite, cera o barniz, sí sabe que están ahí y se deposita de forma caótica. La luz también lo sabe, y en lugar de reflejarse, se pierde en ese bosque microscópico de fibras rotas. El segundo patrón es creer que los cepillos manuales son solo herramientas para dimensionar o desbastar madera en bruto. Durante años yo mismo relegué mis cepillos a las etapas iniciales del proyecto y dejaba el acabado final a la lijadora orbital. Mi error era pensar que el cepillo siempre dejaría marcas de paso o desgarros imposibles de evitar. Los Amish me enseñaron que el problema nunca fue la herramienta, sino mi propia incapacidad para mantener un filo extremo y para ajustar el rompevirutas a menos de 1 milímetro del borde. Cuando entiendes que un cepillo de alisar bien ajustado es en realidad la herramienta de acabado más precisa que existe. El papel de lija empieza a parecer una herramienta de demolición innecesaria. El tercer patrón es la búsqueda inútil de granos de lija cada vez más altos. He visto a carpinteros con mucha experiencia pasar del grano 220 al 400, luego al 600 y terminar con 1000, dedicando horas de esfuerzo físico y ruido ensordecedor a una sola superficie. Al final, el resultado sigue sin tener la profundidad visual de una pasada de cepillo de 2 minutos. No importa cuánto subas en el grano. La lija sigue siendo abrasión, sigue siendo rayar la madera para ocultar las rayas anteriores. Nunca lograrás el brillo natural de las células de la madera cortadas limpiamente con acero. El cuarto patrón es la elección de la madera ignorando su comportamiento ante el filo. Elegimos una tabla por su color o su veta espectacular y luego luchamos contra ella durante horas porque es propensa al desgarro. Los maestros que conocí en Pensilvania eligen sus piezas de forma cooperativa. Si una madera tiene una veta demasiado rebelde, no intentan domarla con lija. O la trabajan con una rasqueta perfectamente afilada o la destinan a una pieza donde su comportamiento no comprometa el acabado final. Es una cuestión de trabajar con el material, no contra él. Bastará con que vayáis cambiando este enfoque poco a poco, proyecto a proyecto, para que vuestro trabajo dé un salto de calidad que vuestros clientes y vosotros mismos notaréis de inmediato, ajora. Quiero compartir con vosotros ese truco adicional que os prometí al inicio, y que es posiblemente la herramienta de diagnóstico más potente que he incorporado a mi taller en la última década. Los constructores Amish, antes de dar por terminada la preparación de una superficie, realizan lo que llaman la prueba de la humedad. Toman un trapo de algodón limpio, lo humedecen ligeramente con agua clara y lo pasan de forma uniforme sobre la madera recién cepillada o rasqueteada. Inmediatamente colocan la pieza en un ángulo bajo respecto a una fuente de luz natural low que sucede a continuación es pura física, si el cepillo ha cortado las fibras de forma limpia y uniforme. El agua se absorbe de manera constante y la madera muestra un tono oscuro pero totalmente homogéneo. Sin embargo, si hay alguna zona donde la fibra ha sido desgarrada, aunque sea a un nivel microscópico que ni el tacto ni el ojo entrenado pueden detectar en seco, esas fibras rotas actúan como pajitas diminutas por capilaridad. Esas zonas absorben el agua mucho más rápido y se ven notablemente más oscuras que el resto de la tabla. Esos puntos oscuros son exactamente los lugares donde, si aplicaras un tinte o un aceite, aparecería una mancha o un efecto borroso. El artesano marca esas zonas con un lápiz, deja secar la madera por completo y vuelve a pasar la rasqueta solo en esos puntos específicos. Repite la prueba hasta que el agua se absorba de forma perfectamente uniforme. Yo empecé a hacer esto hace 7 años y desde entonces no he vuelto a tener un problema de acabado manchado que antes solía atribuir erróneamente a la calidad de la madera. Era siempre un defecto de la superficie invisible hasta que el agua lo delataba. Antes de terminar, quiero recordaros que he volcado estas y muchas otras lecciones en mi libro Los métodos olvidados. Son 100 técnicas de maestros artesanos que he recopilado para que no se pierdan con el tiempo. Podéis encontrar el enlace justo debajo de este vídeo o escanear el código que aparece ahora en pantalla. El conocimiento es lo único que nos permite trabajar con menos esfuerzo y mejores resultados. Al final del día, cuando apago las luces del taller y guardo mis herramientas, me gusta pasar la mano por la última pieza que he terminado. No hay polvo, no hay ruido residual en mis oídos, solo la textura fría y cristalina de la madera cortada con honestidad. Ese es el verdadero secreto de los Amish. No es lo que añaden a la madera, sino lo que no le quitan al tratarla con respeto. Gracias por acompañarme en esta reflexión.
Si este tipo de inmersiones profundas en el oficio os resultan útiles, ya sabéis qué hacer. Nos vemos en el taller en la próxima pieza.